y las que vamos a ver más detenidamente, las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, como por ejemplo la densidad, que más la temperatura, son magnitudes que solo necesitan darles el valor, ¿sí? Pero otras magnitudes, como por ejemplo la velocidad, la posición, la aceleración, aparte de su magnitud, necesitan su dirección. Y en colegio les dijeron hasta el sentido, pero con su dirección es más que suficiente. Entonces, una magnitud escalar, por ejemplo, la densidad, solamente necesita que les digan que sea, digamos, 1.2 gramos sobre centímetro cúbico. Es todo lo que necesitan. Pero, por ejemplo, la velocidad sería, por ejemplo, 50 kilómetros sobre hora en la dirección norte 30 grados este. Y con esto es más que suficiente para definir un vector, el vector velocidad. Esperen un minutito. Ya, de las magnitudes escalares ya no vamos a hablar nada más. Igual, en cálculo vectorial ustedes van a ver muchas de estas cosas, ¿sí? Y vamos directamente a hablar de vectores. De acuerdo al programa, primero vamos a ver vectores, luego veríamos estática y luego cinemática, y si tenemos suerte veríamos dinámica al final. Un vector es una magnitud que necesita, aparte de su magnitud, su dirección, ¿sí? No pongo sentido por la forma en que vamos a expresar esto. A ver, nosotros tenemos dos posibilidades de expresar vectores. La primera es R2 y la segunda es R3. R3 tendríamos esto. Entonces tendríamos un punto. Voy a hablar de vectores posición, pero lo mismo se aplica para cualquier vector. Digamos el vector A. Su módulo sería la magnitud que va desde el origen del sistema de coordenadas X, Y al punto de acá. Esto sería el módulo de A. Y su dirección sería el ángulo alfa. Ahora, ¿por qué no empleamos sentido? Porque en general el sentido era para expresar si estás en la dirección positiva o en la dirección negativa. ¿Sí? Voy a llamarle al primero alfa y al segundo lo voy a llamar alfa prima. Entonces, digamos, vos tienes el vector A, que sería su módulo de A y su dirección alfa. Y digamos que tenemos el vector A', que sería el mismo módulo de A y su dirección sería alfa prima igual a 180 grados más alfa. ¿Sí? Pero si hubiéramos empleado el concepto de sentido, esto sería así, y en el segundo caso sería módulo de alfa y, a ver, módulo de A, la dirección alfa y sentido negativo. En este caso habría que haberle agregado sentido positivo. Entonces, cuando empleas el concepto de sentido, estamos hablando de sentidos opuestos. ¿Sí? Pero, si te olvidas del concepto de sentido, que no tiene sentido hablar del sentido, yo estaría hablando de direcciones opuestas. Entonces, lo único que necesitas para definir un vector es su magnitud y su dirección. ¿De acuerdo? Siempre va en el sentido positivo de la dirección. Entonces, si quieres ir al otro lado, vas en la dirección opuesta. ¿De acuerdo? Ahora, en R3, que también lo vamos a estudiar, se trataría de un vector ubicado
en un punto de acá. Estoy hablando de vectores posición, aunque esto se aplica lo mismo para cualquiera, el vector A. En este caso aquí estaría su módulo y su dirección estaría dado por teta y gamma. Pero bueno, de eso hablaremos luego. Aquí tendríamos X, Y y Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué otra cosa más necesito definir? A ver. Puedo definir las direcciones mediante vectores unitarios. Digamos que tienes un vector A. Puedes definir un nuevo vector en esta dirección que vamos a llamar el unitario de A. Entonces mi vector A tendría su módulo y su dirección, y el unitario de A tendría módulo unitario de A que tiene una característica, siempre vale 1, y la misma dirección de alfa. En otras palabras, el unitario es un vector paralelo al vector A, pero de magnitud 1. ¿De acuerdo? Luego vamos a hablar más detenidamente de los unitarios. Bien. Ahora sí, hablemos directamente de R2, aunque ya lo hemos estado coqueteando. Vectores en el plano. Nosotros tenemos que representar los vectores en un sistema de coordenadas acorde al tipo de vector que tenga. Por ejemplo, en vectores posición serían las posiciones X y Y. En vectores velocidad, a ver, digamos sería mi vector A. Pero puedo tener otras cosas. Por ejemplo, este sería el plano. No, no es plano. A ver. Es el espacio de las posiciones. Pero podría tener el espacio de las velocidades. En este caso sería velocidad en X, velocidad en Y, y hacia acá estaría mi vector velocidad. ¿Sí? Igual pasaría con el espacio de las aceleraciones, o inclusive yo me voy a saltar ese y voy a directamente hablar del espacio de las fuerzas. Entonces, en este caso sería la componente en X de las fuerzas, la componente en Y de las fuerzas, y hacia acá estaría mi vector fuerza, F. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada tipo de vector se representa en su espacio respectivo. Y al hablar de espacio, pueden considerarle entre comillas, porque no estoy hablando del espacio que nosotros hablamos, sino estoy hablando de una base de vectores R2, en este caso, o R3 en el otro caso. ¿Estamos? Entonces estaría en el universo de las posiciones, el universo de las velocidades, el universo de las aceleraciones, o el universo de las fuerzas, de las corrientes, de los caudales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que yo podría representar en todos los puntos, de un determinado espacio, solo vectores de ese espacio. Pero usualmente yo mezclo espacios.
Y eso es lo grave porque ustedes les terminan bien confundidos. Por ejemplo, digamos que voy a hablar de espacio de las posiciones, X, Y. Pues voy a tener un punto. Un punto estaría dado por el vector posición R. En este punto voy a tener una partícula, ¿sí? Pero resulta que la partícula tiene velocidad. Y se me ocurre, a priori, dibujar aquí el vector velocidad. Pero resulta que realmente lo que debía haber hecho es colocar un sistema de coordenadas diferente. Aquí tendría la velocidad en Y, la velocidad en X, y ahí represento las velocidades. Pero estoy poniendo en un gráfico, poniendo vectores de un tipo y vectores de otro tipo, porque el colocar magnitudes diferentes me da información de la física del sistema. Esto se aprecia mucho cuando se habla, por ejemplo, de fluidos. ¿Sí? En los fluidos, y ustedes van a ver esto ¿qué se llama? En cálculo vectorial, se representan un conjunto de curvas de idéntica presión. Y en un punto determinado se ubica las velocidades. Entonces, nosotros tenemos que podemos ver cómo evolucionan las velocidades dependiendo de un punto. Lo malo de hacer esto es que ustedes los marean horriblemente y a veces no se dan cuenta que simplemente son vectores, pero son vectores de otros espacios montados unos encima de otros. O sea que el universo, por ejemplo, quisiera representar el universo de la humanidad, entonces cojo el universo de los chicos y pongo encima del universo de los chicos el universo de las chicas y vería cómo se desenvuelve la humanidad en sí, pero son espacios diferentes. No sé si me entienden. ¿Quedamos en eso? Entonces, decía, ¿alguna duda que tengan? Lisa, ¿sí puede ver que están alzando la mano? O... Ah, no, parece que no. No, no vi. Señor Tito, ¿tenía una pregunta, señor Tito? No. A ver, esperen un rato. Lamentablemente eso lo arreglo teniendo en mi celular también la clase y ahí es donde veía estas cosas. Casi nunca levantan la mano, así que no me preocupo. Y justo ahorita no lo vi. Bien, ¿alguna pregunta? No. No, profe. No. Bueno, seguimos. Por si acaso, si alguien levanta la mano y yo no le he visto, avísenme, ¿sí? Que está bien que hagan preguntas. Bien, entonces vamos a hablar de R2. Entonces, en general, como buen espacio vectorial, y ustedes ya recibieron álgebra lineal, ¿no es cierto? Yo tendría una base vectorial XY, y en estas direcciones tendría los vectores unitarios, el unitario de las X y el unitario de las Y, ¿de acuerdo? Y voy a representar un punto en este espacio que sería mi vector A. Estoy hablando en general que este vector puede ser cualquiera, puede ser posición, velocidad, aceleración, fuerza, no importa, simplemente estoy abstrayendo todo esto y un espacio vectorial y el vector de elemento de ese espacio, ¿sí?
O sea, tenemos que A es elemento de R2. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría representar mi vector A en varios sistemas de coordenadas. El primero sería módulo y ángulo. El módulo ya les dije que es esto y el ángulo sería alfa. Este es el sistema de coordenadas polares. ¿Sí? Pero no es el único. Yo también podría representar esto como sus componentes cartesianas. Sería AX, AY. Entonces mi vector A en coordenadas cartesianas sería, a ver, lo usamos ya aquí. AX, AY. Este es el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Y ahora también podría expresarlo de otra forma. A ver. En coordenadas geográficas tendría hacia acá el norte, hacia abajo el sur, hacia acá el este y hacia acá el oeste. Entonces mi vector A tendría su módulo y en este caso la dirección sería esta. Entonces mi vector A tendría su módulo y su dirección norte, digamos beta grados este, llamémosle beta, porque realmente no es el mismo de alfa de arriba, ¿de acuerdo? ¿Este qué sistema era? Geográficas. ¿Sí? Geográficas. Empecemos por este último porque es más fácil de desarrollarlo. Yo podría tener norte, digamos 20 grados este, donde sería 20 grados en esta dirección, o podría tener sur 70 grados oeste, que sería un vector que estaría hacia acá. Estos serían los 70 grados, ¿sí? No, oeste estoy mal. Mejor le corrijo aquí. Este. En el oeste estaría dirigido hacia acá. Digamos que aquí tendría 80 grados. Estaríamos hablando sur, 80 grados oeste, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora bien, este de acá era mi ángulo alfa, pero mis coordenadas geográficas están relacionadas con estos. Por ejemplo, si estuviera hablando del 20 grados, digamos que este es 20 grados, ¿cómo encontraría alfa? Norte 20 grados este. Alfa sería 90 menos los 20 grados. Que me daría 70 grados, que sería mi alfa que está acá. Si estuviera, digamos, el de acá, 80 grados, era sur 80 grados oeste, ¿cómo encontraría alfa? Alfa sería todo esto que va de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Entonces sería 270, que es hacia abajo, menos los 80 grados que yo tengo, y esto me daría 190 grados. Sí, o sea que siempre habría que ver desde dónde estamos. Por ejemplo, el otro que teníamos, sur 70 grados este, alfa sería a 270 más 70 grados, ¿no es cierto? Que me daría, ¿cuánto? 340 grados. Y me estaría faltando un hito por acá. Pongamos una dirección norte, 30 grados oeste. Entonces, ¿cuál sería? Norte, 30 grados oeste. Mi alfa sería igual a 90 más 30 grados, que me daría 120 grados. Estos serían los alfas.
¿Estamos? ¿Sí? Bien, expliqué esto porque es el más fácil de explicar. Y ahora sí, vamos a pasar de coordenadas cartesianas a polares y de polares a cartesianas. Para lo cual vamos a usar el triangulito que ya apareció aquí. Es un triángulo rectángulo donde tendrías el módulo de A, AX, AY y esto es alfa. Entonces, AX, voy a usar las funciones trigonométricas del ángulo rectángulo. O sea, voy a usar seno de alfa, que es igual a cateto opuesto, que sería AY sobre hipotenusa A, coseno de alfa, que sería cateto adyacente AX sobre módulo de A, tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre adyacente, y el teorema de Pitágoras, que era módulo de A al cuadrado es igual a módulo de AX al cuadrado más módulo de AY al cuadrado. Lo del módulo se refiere a magnitud. No se refiere a que sea la parte positiva, pero igual, como le hacemos cuadrado, no importa. Entonces, voy a despejar de la segunda de estas ecuaciones. Voy a despejar a X, que sería igual a A por el coseno de alfa, y a Y, que sería igual a A por el seno de alfa. Estas serían las ecuaciones que pasan de coordenadas polares a coordenadas cartesianas o rectangulares. ¿Estamos? Por otro lado, voy a coger la cuarta ecuación. Módulo de la A sería raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Y alfa sería igual a la tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Estas son las fórmulas que pasan de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Estamos? Y todo lo saqué de las ecuaciones del triángulo rectángulo. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Entonces ya sabemos cómo pasar de un sistema de coordenadas a otro. Ahora que ya hemos hecho eso, aprovechemos esto para definir las operaciones. Básicamente yo tengo dos operaciones. La primera es la multiplicación por un escalar. O sea, lambda, elemento de los reales, A y B, elementos de R2. Yo tengo que B es igual a lambda A. A propósito, en el pizarrón se acostumbra a usar flechas, pero en muchos libros odian la idea de flecha porque piensan que un vector no debe ser una flecha. Entonces suelen usar otra nomenclatura. Saben colocar a B con negrillas, a los vectores con negrillas, y a los escalares simplemente como no negrillas. Entonces en los muchos libros los vectores aparecen en negrillas, ¿sí? Y no le ponen flechas. Porque muchos físicos odian la idea de que los vectores sean una flecha. Yo no me hago el problema. Ya, la siguiente operación, ¿cuál es? La suma de vectores. Yo tengo que A, B, elemento de R2, A, B y C. ¿Qué una pregunta? Sí, ¿Qué está representando lambda?
un escalar. Ok, ya. Gracias. O sea, es un número. Por eso estoy colocando A es elemento de los reales, A y B es elementos de R2. Aquí el 2 no se ve bien. Ya vamos a hablar más detenidamente de esto. Simplemente estoy definiendo. Entonces, tengo dos vectores y le sumo y me da otro vector. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto así tan bonito definido se puede trabajar gráficamente de una forma muy interesante. A ver, empecemos hablando de la multiplicación por un escalar. Yo tendría un vector, el vector A, pero en esta misma dirección tendría el vector B. Vamos a colocarle este con más intensidad de color para que pueda verse mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tienen los vectores A y B? De la gráfica. Misma dirección, o sea, mismo ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que B tendría módulo de B dirección alfa y A tendría módulo de A y la misma dirección, porque alfa es la misma. Si quieren, llámenle alfa de B, alfa de A, con alfa de B igual a alfa de A. No tiene importancia, lo anterior era correcto y esto también. ¿De acuerdo? Tienen la misma dirección. Ese quiere decir que el módulo de B es igual a lambda, que es un escalar, por el módulo de A. En este caso, lambda es un elemento de los reales. ¿Exactamente cuánto vale lambda? Simplemente sería la división de B dividido para el módulo de A, como son escalares, ¿de acuerdo? En otras palabras, lo que me dice lambda es cuántas veces más grande es B de A. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ordenar esto porque está horrible. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el caso de la suma de vectores, la cosa se complica un poco más, porque en gráficos la cosa no es tan esquemática. O sea, yo tendría un vector A, tendría un vector B, ¿sí? Y entonces, para poder sumar gráficamente, necesito recurrir a las técnicas gráficas de suma de vectores. ¿Se acuerdan estas? El método del paralelogramo. El método del paralelogramo y el otro, el método del polígono. A ver, vamos a hacer todas las cosas como es debido. O sea, tengo dos vectores A y B. Métodos gráficos que existen son dos. El primero, método del paralelogramo. No, del polígono. Lo que voy a hacer es encontrar el vector C, que va a ser igual al vector A más el vector B. Entonces, lo que voy a hacer es coger mi vector A. Lo bueno de usar computadoras es que puedo cogerlo. Y lo voy a poner en un punto que lo voy a considerar el origen. Luego voy a coger el vector B. Y lo voy a trasladar al final del vector A. Ahí. Entonces, mi resultante sería, la voy a poner en azul, el vector que va desde el origen hasta el final del último vector. Esta gráfica aquí vista es la representación gráfica de la suma
gráfica de vectores método del polígono. Si tuviera tenido un tercer vector, digamos, a ver, no le llamemos C. Llamémosle F. ¿Por qué? Porque quiero aquí ponerle un nuevo vector. Quiero ponerle el vector C. Entonces ahora quiero encontrar la suma E, que va a ser igual a A más B más C. ¿Sí? Entonces, como estoy trabajando con los mismos vectores, voy a copiar esta cosita. Y de ahí... Profe, ¿no le faltó poner el vector F? ¿Qué? En A más B más C no le faltó poner el vector F. No está aquí el vector F. No te entiendo la pregunta. En E es, a ver, el vector E igual a más B más C, no faltaría el vector F. No, porque no estoy sumando ningún vector F. Tengo mis datos A, B y C. Ya, hice dos operaciones. La primera, encontré a la suma de A más B. A eso le llamé F. Y la segunda voy a encontrar A más B más C. Entonces, voy a coger A. Va a ser de otra forma, pero no, mejor algo así. A propósito, olvídense del problema anterior. Simplemente vamos y tenemos mi A. Ahí está A. Vamos a coger mi vector B. Y lo voy a trasladar justo al final. ¿Se fijan que estoy poniendo justo donde terminan las flechitas? Ya les voy a decir el por qué. Y vamos a coger C. Y lo voy a trasladar al final. Entonces, mi resultante, que en este caso la voy a poner acá, sería esto. Este sería mi vector E. Ahora, ¿por qué se llama método del polígono? Se llama método del polígono porque esta figura que aquí aparece representada se ve un polígono. ¿Me entienden? Ahora, método del polígono, cójanle entre comillas. ¿Sí? Porque puede ser que la figura que se vea, no se vea polígono, pero igual está bien. A ver, yo he hecho A más B más C. Pero ¿qué tal si se me hubiera ocurrido decir, no, quiero encontrar E que sea igual a C más B más A? Veamos. Voy a empezar con C. Bien, lo pongo en un lugar donde me sea conveniente. Luego, no hagamos B. Quiero que se vea feo. Quiero sumarle A y sumarle B. A ver, no, si estaba aquí. No sé por qué le cambio. A ver. Sí. Ah, sí. Debí haberlo dejado como estaba pensando. Bien, sumémosle A. Ya, y por último, sumemos B.
Y entonces mi resultante sería el vector que va del origen, desde el primer vector hasta el último. Esto sería I. Y ahora fíjense, esa figura nada tiene que ver con un polígono, pero igual el vector E sumado aquí tan bonito y el vector B sumado aquí tan feamente, se ve igual, o sea que realmente el orden de los factores no altera la suma. ¿Vamos? Este era el método del polígono. ¿Cuál es el segundo método? Del paralelogramo. El del paralelogramo. Segundo método de suma. El método del paralelogramo. Por si acaso, estos son métodos gráficos porque yo los hago dibujando. ¿Sí? Y no les dije, pero tienen que dibujar bien las cosas. Para que no les pase lo que le pasó a un chico que fue mi alumno, no, que yo le di clases particulares cuando recién había salido de la poli, que, digamos, iba a ser la suma A más B. Él hacía esto. Bien, dibujaba A. Y luego, en lugar de ponerle en el final, o sea, poner la flecha acá, le ponía la flecha aquí arriba. O sea, pasada la magnitud, le agregaba la flechita. ¿Sí? Luego cogía B. Esperen un ratito. A ver. No le puedo quitar esta cosita. A ver. No, no me deja quitarle. A ver. A ver, dibujémosla. Sería aquí. Pero en lugar de ponerle acá, el chico hacía esto. ¿Se fijaron cuál es el error? Entonces, ahora que ya tenía sus supuestos vectores, agarraba regla, compás y le ponía la una encima de la otra y decía que este era F. Voy a llamarle F'. ¿Por qué estaba mal lo que él hacía? ¿Y por qué no tenía buenas notas? Porque el chico era, en esa época teníamos el bachillerato en física, matemática, químico, biólogo y sociales. El chico era de cuarto curso químico, biólogo. ¿Sí? Recibía física,
recibió vectores y que tenía que sacar 20 en un examen, ¿sí? Y él se quejaba de que sí entendía la materia, pero que le ponían mala nota en los exámenes, y él no sabía qué es lo que hacía mal. Entonces, cuando le dije, a ver, haz lo que tú sabes hacer, me dibujó como les acabo de dibujar ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el chico está poniendo un error de A aquí, y está poniendo acá un error de B. La suma de estos dos errores me daba un error aquí que no sé exactamente cuándo sería un error de F. Este error de F y también debió haber tenido un error de alfa. Hacía que su respuesta no coincidiera con la que le iba a calificar su profesor. Solo por eso. Entonces yo pasé una tarde enseñándole a hacer las sumas gráficas de vectores bien hechas y no supe qué pasó con él hasta años después, porque una de las cosas que yo detesto de dar clases particulares es que que me toca hacer un revive muertos. Viene la gente desesperada el día anterior que tienen que sacar un montón de nota y bueno, hago lo que puedo, pero lamentablemente no puedo ir al examen a decirle simplemente, a ver, tranquilo, tú sabes la materia, piensa bien y hazlo. Solo diciéndole eso puedo conseguir que un chico resuelva muy bien las cosas porque ya lo sabe. Pero en el examen ustedes se ponen nerviosos, se olvidan de todo y no ponen en el examen lo que saben. Entonces, solo por este chistecito, nunca se acaba. Años después, me llegó el dato de que había tenido que sacar 20, no lo sabía, ¿sí? Y que lo había sacado y que le había ido muy bien y que por fin había entendido qué es lo que fallaba. Y era esta tontería. ¿Estamos? Bien, vamos por el método del paralelogramo. Volvamos con mis dos vectores. Entonces, estos son mis datos. Voy a encontrar el mismo vector f igual a a más b. Entonces, vamos a sacar una copia de A. Vamos a poner en un sitio donde estemos cómodos, ¿sí? Vamos a copiar B. Y los vamos a hacer partir desde el origen. Y entonces, vamos a trazar paralelas. A ver, mejor usemos esto. ¿Se fijan que está en la misma dirección? Entonces ponemos acá. Vamos a coger con verde. Y vamos a trazar una paralela a A. Luego vamos a encontrar la dirección paralela a B. Y aquí vamos a trazar la dirección paralela a B. Y mi vector resultante estaría en la diagonal. Nombre con azul. Este sería bien dibujado, obviamente, no estoy dibujando bien. Esto sería F, de tal forma de que F sería igual a A más B. En este caso, la resultante sería medida con regla y compás, medir el módulo en centímetros, porque es un sistema gráfico, y obviamente el ángulo alfa siempre debió haber estado en la dirección X y Y, porque me olvidé de poner el sistema de coordenadas de acá.
Esta es la dirección de las 10 y esta es la dirección de las X. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería mi ángulo resultante? Este ángulo de aquí a acá sería el alfa de F y el módulo sería esta magnitud. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, Inge, No, profe. todo claro. Para la próxima semana, garanticen tener regla, graduador, compás, papel cuadriculado, porque les voy a mandar a hacer unos cuantos ejercicios para que ustedes comprueben que les va bien o va mal con esto. ¿Cuál es la importancia de los métodos gráficos? Verán, los métodos analíticos para nosotros son la cosa más fácil de este mundo. Pero históricamente no. Históricamente lo más fácil de hacer son los métodos gráficos. Y les voy a decir por el qué. A ver, digamos que quieren representar un vector. El vector bueno, dejemos que se procese. Ya. Entonces, digamos que tienen un par de vectores. Solo quieren sumarlos. ¿De acuerdo? Digamos que tenemos el vector C, que sería 15 centímetros, 35 grados. Y el vector D, que sería a 40 centímetros y la dirección 120 grados. ¿De acuerdo? Queremos encontrar H, que sea a 12 más D. Algo simple, sencillo. ¿De acuerdo? Ustedes dirían que el analítico es más fácil. Bien. Pasemos del C a coordenadas cartesianas. Sería Cx es igual a C por el coseno de alfa de C. O sea, tendrías 15 por el coseno de 35 grados y Cy igual a C por el seno de alfa C. Sería a 15 por el seno de 35 grados. ¿De acuerdo? Ahorita hacer esto es de las cosas más fáciles del mundo. Pero pónganse en principios del siglo XX. ¿De acuerdo? ¿Qué sistemas de cálculos tenían ustedes a principios del siglo XX?
¿Tenían calculadoras electrónicas? Me hacía, profe. No. No. ¿Sí? Y menos una calculadora científica en su celular, que es algo que algunos de ustedes no saben que tienen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Había que memorizarse los valores. No, no puedes memorizarte todos los posibles valores. No, Puedes pero memorizarte algunos, puedes memorizarte los de 30, 45 y 60. ¿De acuerdo? Y con las propiedades puedes sacar los del 15, o sea, los de la mitad, los del doble, puedes proceder a hacer cálculos con esos valores aprendidos de memoria. ¿Sí? Pero al 25 grados no puedes. 120 le puedes sacar, porque es ¿qué se llama? 2 por 60. Y el 60 es 2 por 30. Entonces yo con los ángulos de seno y coseno de 30 grados puedo inferir cuánto vale el de 120. ¿De acuerdo? Pero el de 25 no. ¿Cómo se calculaba en tiempos de la Segunda Guerra Mundial? O en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, me voy más atrás. ¿Cómo se calculaba a principios del siglo XIX, cuando la revolución industrial estaba en todo su apogeo? Cuando los ingenieros estaban pensando cómo fabricar los ferrocarriles. ¿Cómo creen que los ingenieros hacían los cálculos? Con la mente. No, graficaban directamente y medían. Como un clavo y un hilito. lo que hacían es simplemente coger estos dos vectores, ustedes los pueden calcular por métodos gráficos, ¿sí? Cogen y hacen el paralelogramo o el polígono y miden las distancias y ya tienen hecha la suma. Durante casi toda la historia de la ingeniería, los vectores se resolvían gráficamente. ¿Sí? Inclusive, los ingenieros civiles, que son los que más usaron eso, verán, estamos construyendo cosas enormes desde tiempos de los egipcios, incluso desde antes. Las grandes pirámides, ¿cómo se llama? Las Stonehenge en Inglaterra, o Göbekli Tepe, o algo así en... O sea, las ciudades más antiguas tienen más de 7.000 años antes de Cristo, o sea que hace 9.000 años estamos construyendo cosas. ¿Sí? Cuando yo entré acá a la central, se me ocurrió pasar por la biblioteca de la facultad, ¿sí? Y me topé con un librito que no sabía que existía. Decía estática gráfica, ¿sí? Y lo saqué solo para ojearlo. Resolvía todas las cosas que yo enseño en estática a ustedes o que enseñé en estática a algunos alumnos, ¿sí? Todas esas cosas las resolvían por métodos gráficos. Inclusive problemas tridimensionales, así de plano. Y todo lo hacían por dibujitos. Le ojeé y dije, vaya, ahora entendí cómo trabajaban los ingenieros civiles cuando no había ni regla de cálculo. Porque hasta la regla de cálculo es un invento moderno. ¿Se han visto las reglas de cálculo? No. ¿Nunca han visto una regla de cálculo? ¿Refiere con una regla de cálculo? ¿Una regla normal o what the fuck? ¿Nunca han visto una regla de cálculo? ¿Aún existe ese libro? Ya no. Dijo, Le preguntaba, ¿todavía existe ese libro o ya no? ¿el libro? El que usted nos decía que resolvía todo gráficamente. No sé, no he ido a la biblioteca desde entonces. Ya, estas son las famosas reglas de cálculo. Debe haber en la biblioteca. Solo había un hito. Y si no, ya se perdió. ¿Qué es la regla de cálculo? Básicamente es un conjunto de escalas. Lo que se hace es moverse a un cierto lado, se le da la vuelta y se ve en otra escala lo que se quiere calcular. Porque, a ver, aquí está, aquí se le ve claramente. Entonces, cojo y muevo la una escala versus la otra y se pone el 0, no, el 1 se le pone
en este caso, a ver, el 1 le pongo en el 2, ¿sí? Y donde está abajo es la raíz de 2, que es 1.4. Y en este caso es para la raíz. También existe para seno, coseno y tangente. Entonces, si te fijas y vas para abajo, encuentras los valores del seno, coseno, tangente y demás. O sea, era una forma fácil de determinar con cierto grado de aproximación las funciones trigonométricas, el seno, coseno, la tangente, la raíz cuadrada y también el cuadrado y hasta el cubo. Dependiendo de de cuán grande era esta regla de cálculo, tenías más de estas cosas que te servían para hacer cálculos rápidamente. Yo tuve una regla de cálculo porque cuando entré en el 85 a la poli, ¿sí? Me pasé por el almacén de la Politécnica donde vendían libros, material de papelería, ¿qué más vendían ahí? Equipo de dibujo, porque en esa época se dibujaba bastante, y tenían medio arrumados por ahí en una vitrina unas 4 reglas de cálculo pequeñas que vendían a una cantidad insignificante porque se les había quedado de las épocas en las cuales sí se vendían reglas de cálculo, que estamos hablando de los años 80, porque en los años 80, 70 y 80 no era muy común encontrar calculadoras electrónicas. Es más, verán, yo entré al bachillerato 82, 83, a ver, yo me gradué en el 85. 3 años antes, en el 82, yo entré al bachillerato, a cuarto curso físico-matemático. Y había una cosa que recuerdo, que en mi colegio tenían un aparato que era básicamente una regla de cálculo enorme, donde el profesor de matemáticas les enseñaba a usar la regla de cálculo para hacer sus cálculos. Estoy hablando de 1982. Nunca me enseñaron a utilizarla, ¿sí? Yo recuerdo que cuando entré a ese colegio en segundo, vi que a los de sexto les enseñaban a manejarla, ¿sí? Pero cuando yo llegué a cuarto, esa la tenían arrumada en un lado, nunca me la enseñaron y dijeron lo que les han de haber dicho ustedes. Primera condición para entrar a física, comprarse una calculadora científica, ¿sí? Entonces, yo llegué justo en la época que en este país existió ese cambio, de que se dejó de lado la regla de cálculo y pasamos a usar todas calculadoras científicas, ¿sí? Y tenía mi pequeña antigüedad. No sé si alguno de ustedes compran algunas cosas solo porque qué cosa más interesante en una antigüedad que no sé si use. ¿Sí? Por ejemplo, uno de esos teléfonos de disco que se usaban antes, que nada tienen que ver con los teléfonos de ahora. Te daban la vuelta. O, por ejemplo, el ladrillito, el de los primeros celulares que se vendían. Si ustedes se topan por ahí que alguien lo está vendiendo, ¿lo compran? Algunos sí y otros dirían, no, ¿para qué voy a comprar cosas viejas? Ya, yo compré mi regla de cálculo, ¿sí? Y aprendí a usarla. ¿Por qué? Ah, no me pregunten por qué. Lo único que les puedo decir es que me salvó la vida una vez. Era domingo, 11 de la noche. Tenía deber de física que entregar al día siguiente. Y como siempre, mi calculadora se murió a las 11 de la noche del domingo. O sea, se le acabaron las pilas. ¿Dónde consiguen el domingo en los años 85, 86? ¿Dónde compran pilas el domingo? No encuentras en ningún lado. Y las pilas que teníamos nosotros no eran recargables. Y tenía el examen que entregarlo a las 7 de la mañana del día siguiente. Y ahí me acordé de mi reglita de cálculo y dije, bueno, obtenía las funciones trigonométricas con 2 decimales. Hice todos mis cálculos con 2 decimales, entregué eso y pasé. ¿Sí? Nunca más volví a utilizarlo. Pero gastarme unos cuantos dolaritos me salvaron el pellejo esa noche. Un semestre. No, no fue un semestre, solo fue un deber.
Bueno, ¿alguna pregunta que tienen? Entonces, por eso es lo que todos los métodos gráficos se desarrollaron. Porque era más fácil hacer gráficas que tratar de calcular. Pero todo esto cambió cuando los científicos y los ingenieros desarrollaron toda la electrónica, se crearon las poderosas calculadoras que ahorita ya hemos arrumado, ¿sí? ¿Sí? Porque ahora todo entra en un celular y ya los cálculos son algo de lo más sencillo de calcular. Bien, ahora, volvamos a asuntos históricos. El método del paralelogramo derivó en un método semianalítico. El método semianalítico era el método del triángulo. A ver, veamos, copiamos esto. De nuevo. Digamos que tenemos dos vectores. El vector, ya no le llamemos A, el vector D y miércoles, no tengo un graduador. Bueno, el vector H. Bien, voy a encontrar la suma de los vectores D más H. Vamos a ver el vector S que sería AD más H. Y vamos a plantear la suma por el método del paralelogramo. Bien, ponemos el D, ponemos el H. Vamos por las paralelas. Por si acaso, lamentablemente no es tan preciso por culpa de que no tengo mucha precisión. Es más preciso si yo le pudiera realmente dibujar. Porque lamentablemente tengo algunas limitantes por culpa de la computadora. Bien, y entonces mi resultante iría que voy a poner en negro de aquí a acá. Y ahora bien, este triangulito que aparece aquí me permitió hacer cosas interesantes. A ver, primero y antes que nada tendría el eje de las X y el eje de las Y. Aquí tendría alfa de D y con respecto a las Y tendría alfa de H. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Esta sería la dirección de alfa de D. Y la de acá sería alfa de H. Este de acá sería la resta de los dos. Alfa de H menos alfa de D. Y al que está acá le llamaremos gamma. ¿A qué es igual gamma? Sería igual a 180 grados, o sea, pi, menos esto que está acá. Alfa de H menos alfa de D. Y ya tengo gamma. Por otro lado, tendría el módulo de D aquí. Acá tendría el módulo de H. Y este sería el módulo de S. El ángulo que yo necesito para la respuesta debería ser el ángulo que va de aquí a acá. Este sería el alfa de S, de la suma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Yo lo que tengo aquí es un triangulito. Lo voy a dibujar acá. Esquemáticamente.
Ya tengo gamma, tengo D. A ver, no le voy a poner así, le voy a poner módulo de D, módulo de F y S. Le voy a llamar aquí ángulo 1 y ángulo 2. Y entonces, ahora sí, yo puedo medir los datos del gráfico y así no. Yo puedo encontrar gamma simplemente de mis datos, entonces ya tengo gamma. Este triángulo es resoluble porque puedo usar la ley de los senos, que dice que módulo de S es al seno del ángulo opuesto, que es gamma, como el módulo de D es a su ángulo opuesto, o sea, el seno de 2, como el módulo de F es a su ángulo opuesto, o sea, el seno de 1. Es la ley de senos, ¿no es cierto? O podría usar la ley de los cosenos. ¿Qué dice? Que módulo de S al cuadrado es igual a módulo de D al cuadrado más módulo de F al cuadrado menos 2 veces el módulo de D por el módulo de F por el coseno del ángulo entre los dos, que es gamma, que es la ley de los cosenos. ¿No es cierto? A ver, yo siempre cometo el error del menos y el más. ¿Sí? Porque si es que uso gamma o uso el complementario, o sea, la diferencia de h menos d, es suma o resta. ¿Sí? Bueno, sea lo que sea. Como yo ya tengo gamma, los módulos de d y f son datos, uso la ley de los cosenos y ya tengo el módulo de s. Y entonces, como ya tengo el módulo de s, podría sacar de cualquiera de estas dos igualdades, puedo sacar gamma y ya tendría resuelto el problema. A este método se le llama el método del triángulo. ¿Estamos? Swing. Y era muy importante cuando no había calculadoras. Finalmente, el método que usamos por defecto en la actualidad. El método de coordenadas rectangulares. Ahora, eso lo vemos desde álgebra lineal. Es muy simple. A ver, mi vector A, ahora lo paso a coordenadas rectangulares, AX, AY. Mi vector B, le paso a coordenadas rectangulares, BX, BY. Y entonces C es igual a A más B. Entonces, CX, CY es igual a AX, AY más BX, BY. O lo que es lo mismo, esto es AX más BX, AY más BY. Y está resuelto la suma de vectores. Es más, la otra operación, escalares, digamos, quiero encontrar D que sea igual a lambda veces A. Esto sería A lambda que multiplica a AX a Y, ¿sí? Que me da lambda veces AX, lambda veces AY. Como vieron en álgebra lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora todo es más fácil de resolverlo. Por ejemplo, si quisiera yo encontrar el vector E, que sea 2 veces A menos 7 veces B, esto es lo mismo que 2 por A más menos 7 por B. O sea que la resta la puedo expresar como una multiplicación escalar por vector. Y esto sería igual, a ver, de una, 2ax menos 7bx, 2ay menos 7by. Y ya tengo la respuesta por el método analítico o de coordenadas cartesianas. Y es el método que usamos ahorita
cuando la tecnología nos permitió encontrar muy fácilmente las coordenadas rectangulares. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Sí, profe. De acuerdo. Sí, profe. Bien, hagamos algunos ejercicios. A ver, somos física. Vectores. Bien, vamos a hacer unos ejercicios que tengan un poco de todo. Como esto ya lo vieron en el colegio y en álgebra lineal, no es que creo que tengan problemas. A ver, vamos a encontrar el vector h, que sea 40 metros, 39 grados. El vector d, que sea 70 pies y 154 grados. El vector e, que sea 3, no, a ver, 30, 70 metros. El vector h, que sea, una cosa que se me olvidó, 40 L menos 1/3 metros. Bien, una cosita se me estuvo olvidando. Antes de seguir, más vale que la ponga. A ver, hemos definido mi vector A como el módulo de A por el unitario de A. ¿De acuerdo? Como este es un escalar por vector, yo puedo despejar el vector. El unitario de A sería igual a 1 sobre el módulo de A por el vector A. O simplemente vector A sobre su módulo. ¿Esto qué me implica? Que yo tendría AX sobre A, AY sobre A. Esta sería la forma de calcular mi vector unitario. ¿De acuerdo? Ahora bien, AX sobre A recibe un nombre, se llama el coseno de alfa. Y AY sobre A recibe el nombre del seno de alfa. Disculpen. Coseno de beta. Donde este par se llaman los cosenos directores. Y a alfa y a beta se les llama ángulos directores. Y se llaman así porque te dan la dirección. Ahora bien, de la definición del unitario de A, es que el módulo del unitario de A tiene módulo 1. ¿Sí? Por lo tanto, mi vector A, unitario de A, que sería igual a coseno de alfa, coseno de beta, su módulo 1 es igual a la raíz cuadrada de coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. ¿Estamos? O sea que, elevando todo al cuadrado, llegaría a la condición básica de los unitarios, de los cosenos directorios, que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta siempre da 1. ¿Estamos? ¿Qué más puedo hablarles? Ahora, cuando yo sumo dos vectores, la suma de los vectores, o sea, cuando tengo S que sea igual a más B más C, a los vectores A, B y C se les llama componentes.
Profe, ¿puedes subir un momento a la parte esa que dijo? Del coseno alfa y coseno beta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Coseno alfa, coseno de beta. No hay senos, son cosenos. Y son solo cosenos, ¿no? Ah, espérate, Ok. espérate, espérate. Antes de que yo siga, tendrías tu unitario de A. Esto sería alfa y esto es beta, que el beta está acá. Entonces vos tienes... Esto sería A, tienes AY y AX. Entonces, esto es módulo de A. AY sobre A sería el coseno de beta y AX sobre A sería el coseno de alfa. ¿Sí? Pero claro, el coseno de beta es igual al seno de alfa. Eso no te lo voy a negar. ¿Sí? Una cosa, en el plano alfa más beta, cuando están en el primer cuadrante, la suma da 90 grados. Pero cuando sales del primer cuadrante, la suma ya no da 90 grados. Así que traten de no aprenderse eso. Úsenlo si es que tienen necesidad, pero de ahí grafiquen y en función de la gráfica háganlo. Lo que siempre, siempre se cumple y que pueden usarlo siempre sin posibilidad de que les falle es esto de aquí. La suma de los cosenos del cuadrado de los cosenos directores siempre da 1. ¿Qué son los ángulos directores? Es el ángulo que hay, alfa es el ángulo que hay entre el vector y el eje de las x, y beta es el ángulo que hay entre el vector y el eje de las y. ¿Por qué les digo de que la suma no da 90 grados siempre? Porque digamos que tienen este vector que va de aquí a acá. Entonces, el ángulo que va de aquí a acá, esto es alfa, y el que va de aquí a acá, esto es beta. La suma de los dos ya no da 90 grados. ¿Sí? Pero su resta sí da 90 grados. Así que antes de aprenderse algo de memoria, mejor grafiquen e interpreten todo lo que venga. ¿Qué estaba? A ver, a estos vectores que sumados dan S se llaman componentes de S. ¿De acuerdo? Si es que la suma, digamos que esto es A y esto fuera B, y hay 90 grados, digamos que esto fuera E sería igual a A más B. A y B son componentes, ¿no es cierto? Pero como hay 90 grados, se llaman componentes rectangulares. De la suma, en este caso, la suma es D. Entonces, si hay 90 grados, son componentes rectangulares. Si no hay 90 grados, simplemente son componentes. Todo el conjunto de vectores que sumados me dan una resultante son las componentes de la resultante. ¿Sí? Luego, si ustedes tienen el sistema de coordenadas cartesianas, y aquí tendrían que esto de aquí sería D, y esto de aquí sería H. Aquí hay 90 grados. Este de aquí sería su resultante. Le voy a llamar R. R es igual a D más H. D y H, ¿qué nombre reciben? ¿Qué son? Son catetos. Componentes rectangulares. Son componentes, ¿no es cierto? ¿Qué más son? Rectangulares de R. Tetos.
Entonces estamos de acuerdo, son componentes rectangulares. Circulares. A diferencia de los de arriba, estos componentes rectangulares tienen direcciones específicas, ¿no es cierto? Son paralelas a los ejes coordenados. ¿Sí? Tan paralelas son a los ejes coordenados que acostumbramos a darles nombres propios. O sea, este no sería D, sino que le llamaría R de X vector, y este no sería H, sino le llamaría el vector RY. Y entonces mi vector R sería igual al vector Rx más el vector RY. Entonces, aquí ya son las componentes rectangulares paralelas a los ejes coordenados, pero son vectores componentes, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es Rx como vector? Sería el módulo de Rx y la dirección 0 grados. ¿Qué sería Ry como vector? Sería su módulo Ry y su dirección 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero también sería Rx como módulo en la dirección el unitario de las X, o sería Ry por el unitario de las 10, donde aquí tendría el unitario de las X y acá sería el unitario de las 10. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mi suma se ve de una forma más interesante. Diría que mi vector R sería igual a Rx, el unitario de las X, más Ry, unitario de las Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora hagamos más interesante. Estos son tan importantes que tienen nombre propio. El unitario de las X lo llamamos Y, el unitario de las Y lo llamamos J, porque es tan importante que hay que bautizarles. Y ahora sí, mi vector R lo puedo representar como Rx en la dirección de las Y más Ry en la dirección de las J. Y esta es la última representación que tenemos de un vector en función de los vectores base. O sea, esto es en función eso quiere decir que I y J es una base vectorial. ¿Y estamos de acuerdo que es una base vectorial? ¿Ya probaron álgebra lineal 1? No, profe. ¿Están cogiendo álgebra lineal 1? Pero, Estamos recibiendo recién álgebra lineal, ingeniero. sí. Ya. Una base lineal nos dijo el profe que era un vector como del cual se podría derivar todos los demás vectores. No es un vector, es un conjunto de vectores de los cuales ustedes pueden encontrar todo el resto de vectores. O sea, es un conjunto generador del espacio vectorial. ¿Por qué es un conjunto generador? Porque te permite construir todos los vectores. Te lo voy a poner así. Digamos que vos tienes una base. Le puedes llamar E1 y otro E2. Y vos quieres construir cualquier vector. ¿Sí? Entonces trazas una paralela aquí. Trazas una paralela a este acá. ¿Sí? Entonces, aquí tendrías alfa 1, E1, aquí alfa 2, E2, y esto te daría un vector cualquiera, el vector A. Tu vector A sería igual a alfa 1, el unitario 1, más alfa 2, el unitario 2. Estoy hablando unitarios, pero podrían no ser unitarios, ¿sí? Entonces E1 y E2 son elementos de la base, y el encontrar alfa 1 y alfa 2
son todo lo que yo necesito para construir cualquiera, siempre y cuando E1 y E2 sean un conjunto generador y deben cumplir ciertas características. ¿Qué características deben cumplir? No estoy seguro, pero el profe sí nos habló de esto en la última clase. Por ejemplo, nos dijo que 1 y 0 y 0 y 1 serían esos dos vectores con los Sí, que se pero no podría... necesariamente son solo esos. Deben cumplir una característica muy Tienen clara. que ser linealmente independientes. Tienen que ser linealmente independientes. ¿Y cuál era la condición de ser linealmente independientes? ¿Cuál era? Que ese alfa sea igual a 0. Alfa 1 E1 más alfa 2 E2, voy a ponerle barra, igual, disculpen, 2, voy a ponerle barra aquí, y flechita, igual a 0 vector. O sea, para que la suma de 0 vector, alfa 1 barra debe ser igual a alfa 2 barra e igual a 0. La única forma de que te den el 0 vector es que los escalares de alfa 1 y alfa 2 sumados den 0. Profe, sí, a ver, no, aquí ya me equivoqué. O sea, si entonces alfa 1 y alfa 2 tienen que ser 0, y con eso ya se pueden generar todos los vectores, pero no se podrían generar todos los vectores porque se vuelve 0, ¿no? No, Entonces, ¿qué pasó? que la única forma de construir al 0 vector es que alfa 1 y alfa 2 sean 0. No, ya, perdón. ¿Sí? Ahora, para generar cualquier otro vector, alfa 1 y alfa 2 no tienen que ser 0, porque si son 0 sería solo 0 vector. ¿Sí? Y en este caso ni siquiera estoy considerando que alfa 1 y alfa 2 sean perpendiculares. Cuando son perpendiculares es más hermoso aún. Pero eso aún están recibiendo en álgebra lineal. A propósito, álgebra lineal es una materia horrible, pero extremadamente útil. Y digo que es horrible porque cuando yo la recibía me agarraba de los pelos. Pero la he usado toda la vida. Y el decir toda la vida es poco. ¿Sí? Bien, algo me está faltando. Dije, no sé si puede hacer otro ejemplo de esto para que quede más claro, por favor. Sí, ya lo voy a hacer. Pero estoy pensando, ¿algo de teoría que me falte hablar? No. Bien, ahora sí, volvamos a esto. A ver, quiero colocar en todos los sistemas de unidades que nosotros conocemos. Para hacer un ejercicio, creo que mejor lo dejamos para mañana. Solo faltan 15 minutos. Pero bueno, avancemos lo que podamos. A ver, aquí me pondré esto. A ver, ¿cómo sería? Norte 35 grados este. A ver, norte, sur, oeste. A ver, ¿la primera en qué sistema está? ¿En qué coordenadas? Polares. Polares. ¿El segundo? Gráficas. Gráficas. ¿El tercero? Rectangulares. Cartesianas. Cartesianas. El cuarto estaría módulo unitario. Y vamos a encontrar... A ver, cometiendo un error. A ver, HDE, ya me molejé. ¿Y qué más? No quiero L, un vector cualquiera, N. Sería 7i más 5j metros. ¿Este en qué está? Vectores Vectores base. base. Bien, mi problema va a ser el siguiente. Quiero encontrar el vector resultante R que sea igual
a 2h más 3d menos 7g más n, me falta un vector, me falta d, y menos 3e. Quiero encontrar el módulo de R, los ángulos directores de R, y obviamente el vector. ¿De acuerdo? Para la próxima clase, por favor, vengan trayendo regla, compás, graduador, porque vamos a hacer un ejercicio que les voy a poner en polares y los vamos a hacer por todos los métodos para que vean cómo todos les sale la misma respuesta y con qué grado de aproximación tiene. Es la primera y única vez que haremos eso y más bien les servirá como referencia en el futuro. ¿Entendido? Bien. Como esto lo voy a resolver por coordenadas cartesianas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo pasar todos estos a coordenadas cartesianas, ¿de acuerdo? Entonces empecemos por h. Entonces vamos a hablar del vector h. Entonces yo necesito h de x, que sería igual a h por el coseno de alfa de h. Esto sería igual a 40 metros por el coseno de 39 grados. Y h de y, que sería igual a h por el seno de alfa de h. También sí, sería a 40 metros por el seno de 39 grados. Bien, denme calculando, porque yo no tengo mi calculadora a la mano. Sale 25,17. 25,17 metros, ¿y el otro? 31,08. Bien, ese es h. ¿Cuál sigue? ¿Es al revés? Al revés, sí, profe. Dijo seno primero. ¿Y por qué usted me da los datos al revés? Usted está haciendo que yo cometa errores y luego me ha de estar acusando de que yo no sé la materia porque no puedo calcular siquiera un par de vectores. Tranquilo, Diego. Sí, profe, es verdad lo que dice. Y usted es el que me pone la zancadilla. Ya, eso es H. Vamos con D. ¿Qué problemas tiene D? Primero, ¿en qué está? En geográficas. En geográficas. ¿Sí? Y es más, estoy poniéndole en pies. Y en norte 25 grados de este. No, dejemos más. Ya, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cambiar a metros. Cambiar a metros. Ya, 70 pies en metros, ¿cuánto es? 21.336. Sería 21.336 metros. Y ahora viene el problema. Yo voy a hacer un esquema. Y siempre en geográficas hago un esquema. A ver, aquí tenemos norte, sur, este y oeste. Entonces yo digo norte hacia el oeste. Hacia acá. Aquí hay 35 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería el ángulo que va de aquí hasta acá? 125. Sería 90 más 35 grados, ¿qué da cuánto? 125 grados. Y ya le tengo al menos en polares. Y como ya le tengo en polares, es sencillo pasarle a cartesianas. Dx sería a módulo de d por el coseno de alfa de d, que sería a 21.336 por el coseno de 125 grados. Por si acaso, pondrán sus calculadoras en DEC. Porque más de algún alumno ha tenido graves problemas por no conocer su calculadora. Ya, profe, la componente en X me sale menos 12,23. Menos 12,23 metros. ¿Y la otra?
17.47. A propósito, yo tenía un profesor que me hacía lo siguiente. Me lo hizo en tercer semestre. Menos 0.5 menos 0.5. ¿Por qué me bajaba puntos? ¿No pueden haber distancias negativas o no? Tiene No, nada que Por no ver con poner eso. los metros. Por no poner los metros. Porque aquí se me ocurrió no poner metros y tengo la manía de no poner metros. Entonces, cada vez que no ponía unidades, él me bajaba medio punto. ¿Sí? Y resulta que para variar, ese semestre que cogí esa materia era ondas y vibraciones, una materia fácil, ¿sí? Pero yo andaba persiguiendo una pelada, como todo guambra, ¿sí? Que ni siquiera me hizo caso. Y entonces realmente estaba más intentando conquistar a una chica que atendiendo a clases. Y no me di cuenta que de repente mi profesor empezó a bajar puntos por cualquier tontera. Y digo de repente porque esa era una materia fácil. Y de repente, a partir de ese semestre, el 50% de los alumnos que pasamos la materia lo hicimos en tercera matrícula. Porque veía cualquier tontería para bajarnos puntos. Y esto era una tontería. ¿Por qué hizo eso? Porque de repente le cogió tirria a una compañera y dijo, la voy a votar, y la votó. Y la votó e hizo daño a todos los alumnos de la carrera porque todos terminamos teniendo pésimas notas en una materia tonterosa. Incluso uno de mis mejores compañeros, ¿sí? Que era de los más inteligentes de la generación, porque hubo 3 que eran muy buenos, ¿sí? Solo tuvo una segunda matrícula en esa tonterosa materia y es más, siempre le reclamé, vos perdiste en esta materia solo para que quería sentir la emoción de lo que significa perder una materia. Porque realmente era materia tonterosa. No hay problema, ya está. Vamos con G. Digo 40, L menos 1/3 en metros. A ver. Y esta más vale que escriba porque es más importante de lo que ustedes creen. Era G, ¿no es cierto? Me dictan 40 metros L menos 1/3. Esto básicamente es módulo de G, unitario de G. Eso quiere decir que mi unitario de G es LI menos 1/3 J. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué son LI 1/3? Componentes. Sí, son componentes, pero ¿qué son en este caso? Tienen más nombres de esos. ¿Qué son L y menos 1/3? ¿Qué son? ¿Son qué? Es primera vez que vemos eso, profe. No, ya lo vieron, les acabo de indicar hace un ratito. ¿Qué es este vector? ¿Cómo lo llamé? Unitario. Es un unitario, es el unitario de G. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde puse unitarios? A ver, ¿dónde están los unitarios? Ya. Tengo mi vector unitario que tiene sus componentes. ¿Sí? Aquí están sus componentes. A la primera componente del unitario, ¿qué le llamé? Coseno de alfa. Y a la segunda componente del unitario, ¿qué le llamé? Coseno de beta. ¿Estos dos cómo se llaman? Se llaman cosenos directores. Y entonces, este es unitario. Estas son los componentes cartesianos del vector unitario. L y 1/3, ¿qué son? Son los Son los directores. cosenos directores. Son los cosenos directores de G, del vector G. Y ahora, si son cosenos directores, ¿cuál es su característica? Muy igual. Dan 1. Todo. La suma de sus cuadrados da 1.
O sea, ¿Verdad que- vamos a ponerle a detalle para que no queden dudas. Entonces, el coseno de alfa de G es L. El coseno de beta de G es menos 1/3. Y la propiedad es que el coseno cuadrado de alfa de G más el coseno al cuadrado de beta de G, esto siempre da 1. O sea, L al cuadrado más menos 1/3 al cuadrado da 1. ¿Sí? Y entonces ya puedo sacar el valor de L. L sería igual raíz cuadrada de 1 menos 1/3 cuadrado. Y entonces es facilísimo. A ver, esto sería raíz cuadrada de, a ver, sería 1, menos por menos da más. Y esto sería 1/9. Lo que hice, lo hice bien, pero está mal. O sea, le metí uno en la calculadora y me salió 0,94. Ya, pero lo que hice en la pizarra está mal. ¿Quién me puede decir por qué está mal? Por el El signo. signo es negativo porque está elevado al cuadrado en 1/3. Y jamás le puedo meter este aquí dentro porque este va a morir. ¿Sí? A propósito, muchos alumnos hacen eso. Se olvidan de que este menos no se ve afectado. Entonces, esta es la raíz cuadrada de 9 menos 1 sobre 9. O sea que esto es la raíz de 8 sobre 9. Y esto es, a ver, es 4 por 2. 2 raíz de 2 sobre 9. Que ahora sí, ¿cuánto da? Estoy mal. Ustedes no me Sale 2 raíz de 2 sobre 3. sí, digo, y no me corrigen, voy a poner en azul para que sea mi escarnio. 2 raíz de 2 sobre 3, ¿cuánto da? 0,94. 0.94. Pero aquí hay un problema, y es grave. Esto siempre es más menos. Porque puede ser el positivo o el negativo. Y entonces me faltó un dato. Cuando yo di esto, no sé el valor de L. ¿Y por qué nunca acostumbro a ponerlo? Porque me es difícil encontrar dos números que cumplan la condición de los cosenos directores. Entonces, pongo una variable y digo, L sea ¿qué? ¿Mayor o menor que 0? Hagamos menor que 0. Podría haber pedido el positivo, pero se me ocurre pedir el negativo. De tal forma de que ahora sí, ¿cuál L yo necesito? ¿El positivo o el negativo? El positivo. El negativo. Por favor, denme 3 decimales de aquí. Un 2 más. Ya. Ahora sí, ya que tengo el valor de L, puedo encontrar G. A ver. ¿Cuánto era? 40. Entonces, mi vector G es 40 metros. No hay que olvidarse las unidades para que mi profesor no me baje las notas. 0.942 y 1/3 negativo. Entonces, denme multiplicando. ¿En qué cuadrante salió? ¿Cuarto cuadrante? ¿Tercer cuadrante? ¿Segundo cuadrante? ¿Primer cuadrante? ¿O no tienen la más remota idea de qué son los cuadrantes? Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. ¿Por qué pido 3 decimales? Cuando trabajen comunitarios tiendan a trabajar con 3 cifras significativas, porque suelen perder mucha información trabajando solo con 2. De ahí, aparte de este caso de los unitarios, pueden trabajar con 2 decimales, pero en unitarios 3 decimales, porque pierden información. ¿Cuánto sale G? O sea, ¿y cómo le multiplica? El 40 por 0,942 y luego el 40 por menos 1/3, ¿no es cierto? Sí. Eso ya debía haber visto en álgebra lineal, vea. Entonces saldría menos 37.68. 37.38. 68. 68. Punto y coma. Menos. Menos 13,33.
13,33 metros. Ya estamos con G. ¿Qué me falta? Ya tengo G. Bueno, ya tengo todos los vectores. Dejemos la suma para la próxima clase, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos a exportar esto. Porque el tiempo se me acabó. Ahora, con respecto a lo que dijeron, que es la primera vez que ven eso, sí es la verdad, porque si bien los conceptos ya los tenían, no acostumbran a ver en colegio eso. A ver, estos son vectores 2. Ejercicios 1. Bien, vamos a documentos. QCE, semestre que estamos, las clases. Agrandemos esto. Vamos a ver, sería vectores y este. Se van para acá. Cargan. Ya los tienen. Bajemos la lista. Y eso sería todo por esta clase, por esta semana con ustedes. No se olviden que hay laboratorio el viernes, así que... ¿Cuál fue el último laboratorio que hicieron? Función cuadrática. Cuadrática. ¿De qué? Función cuadrática isográfica. Ya, y ahora les toca vectores. Sí. Sí, creo. Bueno. Ya vamos entrando en tema. Bueno, chicos y chicas, nos vemos la próxima. Que tengan una gran semana. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Profe. Hasta luego.